Bien amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de nuestro programa por el canal YouTube de Damaso Jiménez TV desde USA. En esta oportunidad pues tenemos contacto con un gran amigo como es el Jairo Lugo Ocando desde Qatar, desde Doha en Qatar. Allá lo conocen como el profesor. Él es justamente profesor de la Northwestern University en Qatar, donde está dando tiene actividad docente en cuanto a periodismo. Creo que periodismo deportivo, es director ejecutivo y tiene que ver con el tema de lo que es el manejo de la universidad en Qatar. Aquí lo tenemos, aquí tenemos parte de su currículum, director de formación ejecutiva y de posgrado y profesor residente también, ¿no? Se ha desempeñado, como usted, mucha gente sabe, anteriormente como profesor asociado titular y subdirector en la Escuela de Medios y Comunicación de la Universidad de Leeds, y fue director del programa de maestría en periodismo global en la Universidad de Sheffield. Antes de ingresar a la academia se desempeñó como editor en jefe de noticias en aquella Venezuela, en aquella Maracaibo, como editor en jefe de Diario La Verdad, y trabajó como periodista y escritor independiente para varias organizaciones de noticias, no solamente en Venezuela, sino también en Estados Unidos, Perú y Colombia. Recordamos también, queremos hacer hincapié aquí, de aquel proyecto, uno de los primeros proyectos de página web digital, que fue el Diario del Lago. Lugo Ocando recibió su doctorado en la Universidad de Sussex y una maestría de la Universidad de Lancaster en estudio de medios y relaciones internacionales. Con él vamos a tocar un poco el tema de las relaciones de la Unión Europea y lo que está pasando y las presiones y las sanciones con respecto a Venezuela. ¿Cómo te encuentras, Jairo? Muy bien, muchas gracias, Adam. Es siempre un placer hablar contigo y con tu audiencia. Una oportunidad excelente para compartir algunas ideas y realmente honrado de esta invitación. Bueno, estamos ambos fuera, ¿no? Tú estás en Doha, yo estoy en la parte de los Estados Unidos, específicamente en Florida, en Orlando, en la Florida Central, y vamos a hablar justamente de algo que no podemos desprendernos, como es Venezuela siempre, ¿no? Justamente, bueno, recordando aquellos tiempos, ¿no? Estábamos recordando el Diario del Lago, también el Diario La Verdad, que tantas cosas han cambiado. Creo que fuiste uno de los primeros que alertó sobre esta situación política y económica que se avecinaba, ¿no? Mucho antes de las expropiaciones y quizás mucho antes de los despidos de PDVSA, ¿correcto? Correcto. Correcto. Recuérdanos un poquito esos momentos. Bueno, yo me fui, como comienzo por explicar, yo me fui de Venezuela en el año de 1999, 17 de agosto del 99, y una de las razones que me fui pues es porque yo advertía lo que venía en Venezuela. Es decir, cuando yo estaba en el Diario La Verdad, nos tocó incluso hacer una serie de reportajes sobre la presencia cubana en Venezuela, como por ejemplo PDVSA se le ordenó empezar a restaurar a gran costo y que nunca lo pudo hacer la refinería Cienfuegos, que la terminamos de pagar nosotros los venezolanos, pero que nunca se llegó a completar. Y además de la cantidad de presencia de actores que venían a socavar la democracia venezolana, pero particularmente a socavar la economía venezolana por una serie de manejos. Entonces advertíamos en aquella época y lamentamos realmente haber tenido razón, porque es lamentable ver al país en el estado que está, que tanto las políticas económicas como los actores que implementaban esas políticas eran nefastos para el país. Entonces en esa época pues nos llamaban exagerados, a mí me llamaban agente de la CIA. Yo decía ojalá, porque entiendo que la CIA paga muy bien, pero no, yo no. De hecho yo me fui becado, yo no tenía dinero, me fui becado, me dieron una beca Chevening del gobierno británico y luego pues me dieron otra beca de la Universidad de Sussex para hacer mi doctorado, donde lo terminé allá, pero fue muy doloroso la partida porque nadie quiere dejar su país. Yo soy un venezolano y particularmente un maravino arraigado pues, de mi tierra, pero
para mí era muy claro lo que venía encima. Venía una situación donde había una política económica no solamente proteccionista, sino socialista, donde se creían las expropiaciones, la destrucción de la propiedad privada, no se creía en el mercado como mecanismo de regulación de la distribución de bienes, donde además había un elemento militar corrupto muy grande desde el principio. Entonces, ignoremos, eso es una alarma, pero no te preocupes, que esa sí, no es la policía que está, no es la policía que está por la calle. No es el chavismo. No, mira, ¿y por qué podríamos decir, ya que tocaste ese tema, por qué podríamos decir, tú como profesor, el hecho de que el comunismo destruye prácticamente economía y son quizás ineptos pues, a la hora de manejar presupuestos y a la hora de manejar proyectos? Mira, en la universidad, si uno lee la historia, uno sabía lo que iba a pasar. Entonces, lo que pasa es que lamentablemente nosotros en Venezuela no tenemos índices altos de lectura ni de historia y obviamos las lecciones de la historia, ¿no? El sistema capitalista, con todas sus fallas, y tiene muchas fallas y genera mucha pobreza, pero el sistema capitalista es un sistema que ha surgido de forma natural por los últimos 300 años. Es decir, que se ha adaptado, ha sobrevivido crisis, vive de crisis en crisis y se ha readaptado. Tiene problemas graves, pero son problemas que se pueden atacar por vía de la regulación. Es decir, nosotros podemos hacer, por ejemplo, a las corporaciones menos contaminantes, podemos hacer un mejor estado de bienestar para hacer mejor distribución de la riqueza, podemos hacer sistemas impositivos donde los impuestos sean más progresivos y redistributivos. Pero el sistema como tal funciona y lo ha demostrado funcionar en los últimos 300 años. Sobrevivió a la crisis del 29, sobrevivió a la crisis del 2008 y sobrevivirá a la crisis futura. Y todavía nosotros no hemos no hemos propuesto un sistema mejor que ese. Un sistema, en cambio, como el sistema socialista, el socialismo real, que es un sistema que se le ocurrió a un barbudo llamado Carlos Marx, allí en su casa, mientras bebía y fumaba tabaco y abandonaba a los hijos y a la familia, porque era un tipo que no trabajaba, que vivía de los demás, pues es un sistema que no soluciona. Vivía de Engels. No, ni siquiera Engels vivía de su papá. El papá de Engels fue el que hizo las industrias. Él los medios manejaba. Eran dos parásitos. Bueno, lo cierto es que este es un sistema. Yo lo que me encuentro o me encontraba cuando yo conozco mucho a la gente que está en el chavismo en el poder hoy, porque fueron gente que uno las conocía de la universidad, del liceo, etcétera. Y yo siempre digo que a mí me asombra que esta gente esté en el poder porque ellos ni siquiera se han leído Das Kapital. O sea, yo que me he estudiado como profesor universitario, muchas de las obras, Hobsbawm, Rosa Luxemburgo, etcétera, uno tiene que ver la historia y la misma filosofía marxista para entender por qué esos sistemas fallan. ¿Fallan por qué? Porque son sistemas donde primero Marx tenía esta idea de que se iba a llegar a un sistema socialista por condiciones materiales, porque el capitalismo iba a colapsar y después de forma natural, una mano invisible los iba a llevar a un estado comunista donde no se iba a necesitar el Estado. Por supuesto, lo que pasó fue que el sistema capitalista nunca colapsó, el sistema socialista se impuso por vía de la fuerza y nunca se transformó en el comunismo porque lo que se creó fue una nomenclatura, una clase dominante política allí. Y es un sistema muy ineficiente porque se planifica desde el centro y se le dice a la periferia qué es lo que tiene que hacer. Y en ese sistema burocrático que no obedece al mercado, pues se termina produciendo lo que no se necesita y no se produce lo que se necesita y se genera. Te doy dos ejemplos. Uno de la Unión Soviética y uno de Venezuela. El de la Unión Soviética es que en la Unión Soviética, en un momento determinado, Joseph Stalin, para demostrar que la Unión Soviética podía producir una cantidad de acero igual a la de los británicos, no a la de Estados Unidos, pero a la de los británicos, no Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, ordenó que la industria de metalmecánica, la industria del acero lograra ciertos objetivos, se les pusieron objetivos, tienes que producir tantas miles de toneladas. Entonces, ¿qué hicieron los gerentes? Comenzaron a producir la cabilla, ¿sabes? La cabilla de construcción, en vez de la cabilla de 1 pulgada o de media pulgada, que es la que uno usa para construir casas, empezaron a producir cabilla de 5 pulgadas, que esos son para rascacielos.
Entonces, ¿qué te encontrabas para los años 50 y tanto? Te encontrabas una Unión Soviética donde no había cabilla para construir casas y había una escasez de casas, que fue una de las grandes crisis que enfrentó Khrushchev, pero había una sobreoferta de cabilla industrial para que la Unión Soviética construyeran 500 Empire State. Se hubiera podido usar esa cabilla que producía, que después se terminó derritiendo y no usando para nada. Pero esa es la ilógica de darle al Estado central la producción. El Estado es bueno para algunas cosas. El Estado es bueno para la defensa, el Estado es bueno para la justicia y hasta para la salud. ¿Me explico? En esas áreas donde el mercado no puede satisfacer. Por ejemplo, nadie es responsable de que se pueda enfermar. Si a ti te da un cáncer, Dios no quiera, puedes perder todo el dinero, como en Estados Unidos pasa mucho en Estados Unidos. Entonces tienes que tener un sistema de salud universal. Pero para producir el resto de bienes y servicios, lo mejor es dejarle eso al sector privado y al Estado. El caso venezolano es un caso muy emblemático en ese sentido. Te hablo, por ejemplo, en el caso de Maracaibo. Nosotros teníamos en el Zulia, y Maracaibo particularmente, un sistema eléctrico excelente en el BEN. Y en el BEN era una empresa del Estado. ¿Me explico? En el BEN funcionaba muy bien. Aquí se te iba la luz y a la media hora estaba el camión de Enelven reparando la otra cosa que hacía Enelven es que si se hacía un barrio nuevo de pobre en Maracaibo, las afueras de Maracaibo, los primeros que se aparecían a poner la electricidad eran los de Enelven. ¿Por qué? Porque así decían, así la gente se acostumbra a pagar por el servicio desde el principio. Claro. ¿Qué pasó con que vino Chávez? No solamente que Chávez centralizó todas las empresas eléctricas en una sola, en Corpoelec, sino que además pone el hermano que no sabe de eso a dirigir todo eso. Eso fue un desastre. La razón por la que hoy no tenemos electricidad en Venezuela fue por la centralización del Estado de la provisión de la electricidad. Y así te puedo nombrar muchos casos. Cuando el Estado comienza a importar comida con Podreval, crea una situación donde la gente dice, bueno, yo no voy a producir porque es más barato, más eficiente y más me produce más importante producir. Exacto, vendo la hacienda o la hipoteco, dejo que la embarguen, pero esa plata la transformo en dólares y me empiezo a traer dinero para importaciones en dólares. Y a la larga, al no producir, terminamos en un caos. Mira, la Unión Europea, el tema de la Unión Europea, bueno, todos sabemos, a ver, en qué ha quedado la situación con la Unión Europea luego de la expulsión de Isabel Brinal Pedrosa, la jefe de la delegación de la Unión Europea en Caracas, que fue prácticamente expulsada por Maduro. El canciller Jorge Arriaza dijo que se declaró persona no grata, por cierto, a Brinal Pedrosa por decisión del propio presidente Maduro. Esto fue la antesala luego de las sanciones que llevara a cabo la Unión Europea a 19 funcionarios a quienes congelaron sus activos. Esto es muy importante, Jairo, porque justamente es en la Unión Europea, más que en los Estados Unidos, donde se encuentra mucho del capital flotante que han logrado obtener estos criminales, ¿no? Que han tenido grandes carteles, y los carteles grandes y los carteles pequeños, ¿no? Bueno, y estas personas son responsables en su mayoría del deterioro que existe en Venezuela después de las elecciones de diciembre de 2020. A pesar de que los principales partidos de la oposición boicotearon pues dichas elecciones. Eso significa que un total de 55 funcionarios venezolanos ahora están sujetos a sanciones de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con esto? La pelota está en la Unión Europea. ¿Qué está pasando allí? Bueno, hemos visto algunas situaciones como por ejemplo lo ocurrido con algunos manejos turbios, donde la Unión Europea ha puesto el alerta, como lo que ocurrió en España, con esta línea aérea que parece que tiene que ver con Cilia Flores y la vicepresidenta hermana de Rodríguez, Delcy Rodríguez, ¿no? Y también está allí otro elemento, que es este señor Rafael Ramírez, que de alguna u otra manera se ve que es como que la mano que entrega el documento, o el documento de las irregularidades. A ver, todo eso es un entramado de conspiración bastante interesante que quisiera que nos aclarara, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, aquí ha sido clave la salida de Josep Borrell como representante exteriores de la Unión Europea. Hasta el momento que estaba... primero vamos a hablar del personaje, que es un personaje siniestro para Venezuela. Josep Borrell, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Pedro Sánchez, el actual gobierno español, o fue pues, el ministro de Relaciones Exteriores, es un personaje tenebroso que tiene vínculos que tuvo vínculos a través del gobierno de José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero,
con el gobierno chavista. Es decir, ahí hay una cantidad de vínculos políticos, ideológicos, económicos, que yo no voy a entrar en detalle para evitar ser demandado por las demandas, pero que las autoridades especiales saben. Incluso en Estados Unidos, en expediente, se está investigando estos vínculos. Este personaje, Joseph Borrell, detuvo durante los 4 años de la presidencia de Donald Trump, detuvo todos los intentos de la Unión Europea de armonizar la contundencia de las sanciones de Trump contra Venezuela con la Unión Europea. O sea, les dejaron una salida ahí. El señor Borrell no solamente hizo con Venezuela, ha hecho eso también con Irán. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo vienen estas sanciones? Este es el punto. No es casualidad que las sanciones recientes de España se den cuando Borrell sale de la Coordinación General de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene una política exterior común, tiene una política exterior comunitaria, es decir, que tiene que ser acordada por los 26 países, eran 27, pero ya el Reino Unido no está allí, por los 26 países de la Unión Europea. No tiene que ser por unanimidad. La Unión Europea actúa por unanimidad, es decir, si hay un país que vote en contra, no va. No, la política no va. El año pasado, el año antepasado, cuando hubo un intento de traer unas mayores, estos mismos que están sancionados ahorita los iban a sancionar hace 2 años. Y hubo un intento de hacer esas sanciones contra tanto los chavistas como incluso miembros de la pseudo oposición. Ese intento se paró. ¿Por qué? Porque España votó en contra, con la excusa Borrell de decir que no, que había que dialogar, que hay que darle una salida al chavismo, que hay que incentivar una salida al chavismo, que hay que hablar. Y el señor Borrell paró eso. Luego que sale el señor Borrell, entran otros factores, incluso de España, que son más conscientes o un poco más conscientes, y ya se empieza a resquebrajar los elementos pro Podemos que habían dentro. Acabamos de ver que Pablo Iglesias acaba de salir para la candidatura, porque ya saben que están de salida. El gobierno es cuestión de tiempo, en mi opinión, en semanas y no meses, que esa coalición se va a romper y va a ver que España va a tener que llamar a elecciones generales y vamos a ver qué pasa, porque dificulto que el PSOE, que el Podemos vuelva a repetir. Pero por él, que no era Podemos. Quieren apoderarse de Madrid ahora, ¿no? Sí, pero eso no. Pero ya es una instancia menor ahí. Ya es una instancia, es una alcaldía general, pero porque Podemos estar de salida. Si vimos las elecciones, por ejemplo, que son muy indicativas en Cataluña, Podemos llegó de séptimo, octavo, o sea, perdió todo lo que tenía. ¿Me explico? Y eso mismo va a pasar en el País Vasco, lo mismo, y donde únicos se mantienen ahí en Andalucía, donde todavía tienen una fuerza determinante, pero van de salida en todas partes. Pero este señor Borrell, cuando sale, entonces hay un cambio, un giro en la Unión Europea. Entonces se armoniza más, se empieza a armonizar más con Estados Unidos. También el cambio importante, por supuesto, es la salida de Trump, porque Trump fue muy contundente con Venezuela, pero le faltó mucho la consistencia. Por ejemplo, el hecho de que a los venezolanos no se le dieran el TPS, como dice Elio Abraham hace unos días en una entrevista, porque habían elementos muy racistas dentro del elemento de Trump. Pero bueno, la administración Trump puso a Venezuela al relieve y en verdad que fue muy contundente, pero faltó ese engranaje con la Unión Europea. Hay gente que no cree en las sanciones, esto hay que hablarlo y hay que hablar con sinceridad, y no hay gente que la podemos despreciar de por sí, porque hay que tener una conversación con ellos en el sentido de que, que ellos dicen que las sanciones no han servido. Hasta el momento, o sea, no han visto los resultados. Por eso, y esa crítica a las sanciones la tenemos de los dos sectores. Unos que dicen que no funcionan y que hay que abrir un diálogo con el chavismo y hay que sentarse sin sanciones para que ellos dialoguen propiamente. Y está el otro extremo que dice, no, sanciones no, vamos a invadir militarmente de una vez, ¿no? Y bueno, los venezolanos están desesperados. Todos los días yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es que pongo una página web, la tuya, para ver si cayó el gobierno. Todos los días. En la mañana yo creo que todos los venezolanos lo... Pero parece mentira, porque a pesar de que está la situación crítica en Venezuela económicamente, a nivel de salud, porque se ha ocultado mucho el tema del COVID en Venezuela, claro, a nivel de la estructura hospitalaria y todo eso, nada depende
ni siquiera de los que viven en Venezuela, ni de los que estamos afuera. Todo depende de las decisiones geopolíticas que pueda tomar. Y lo que está diciendo de la Unión Europea es importante porque se han generado unas mutaciones que uno ve que, bueno, a algo obedece. Algo está pasando en Venezuela que este escape se está generando. Sí, lo primero es que hay una mayor coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque primero la administración de Biden es un proeuropeísta. De hecho, el Reino Unido está ahora echando para atrás una serie de medidas, incluso están discutiendo echar para atrás la política que tienen con Irlanda del Norte después del Brexit, por lo menos. O sea, hay una mayor coordinación entre Estados Unidos. El secretario de Estado que puso Biden es un tipo muy inteligente. La gente que tiene allí en el departamento de latinoamericano es gente que está bien versada en el tema, pero siempre hay un peligro. El peligro es, por ejemplo, recaer otra vez en ese diálogo propuesto por los noruegos, sin que haya una agenda clara y sin que hayan procesos claros. El gobierno de Biden parece que está claro en el hecho de que el chavismo utiliza el diálogo para ganar tiempo. Y así han ganado 20 tantos años en el poder. Y utilizan el diálogo. Antes era el Centro Carter, después fueron otros, Aguola, la gente de Washington, todos los noruegos ahora. Entonces, mientras tanto, ellos siguen comiéndose el pastel. Lo que pasa es que ya no queda pastel. Hay varias cosas allí sobre las sanciones. Las sanciones crean presión y crean también sufrimiento. Eso hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que la crisis y el colapso de la economía venezolana sucedió antes de la primera sanción de Obama. Ya la economía estaba colapsada. ¿Me explico? Algunos economistas señalan, por ejemplo, la caída en la producción petrolera. Bueno, la producción petrolera cae por una cantidad de razones históricas de la falta de inversión en los pozos, etc. Las sanciones, sin embargo, han sido muy eficientes para acorralar al grupo específico de chavistas, que son los que manejan el poder, para acercarlos. Ok, ahora, ¿ayudará en algo el tema de las sanciones de la ONU sobre la crisis venezolana? Sí, lo dicho por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. ¿Servirá para algo o va a terminar siendo un episodio más? A ver, lo que se viene haciendo con respecto a alguna denuncia, estamos hablando, por ejemplo, del caso de la aerolínea española Plus Ultra, que todo parece indicar que tiene que ver un poco para capitalizar nuevamente al gobierno de Maduro a través de Cilia Flores y Delcy Rodríguez. ¿Qué está pasando allí? Como te dije, bueno, la salida de Pablo Iglesias tiene que ver con que vendrán cambios dentro de la política con respecto a Venezuela. Yo no quiero crear falsas esperanzas, Damaso, porque uno de los problemas que hemos tenido sobre los años es que le hemos creado falsas esperanzas y con eso se ha terminado de desmovilizar. El gobierno va a salir por presiones de los venezolanos en Venezuela y es muy fácil para mí en Qatar, viviendo en el exterior, decirle a los venezolanos esto, pero sin movilización no va a haber salida. Ahora, ¿cómo va a ser esa movilización? Podemos discutir si por vía electoral. Mira, hay realidades fácticas. Hay realidades que nadie puede discutir, ni el más chavista. Los informes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue muy útil para terminar de desenmascarar al gobierno venezolano porque se vendía como un gobierno progresista, de izquierda, que los americanos, los que nos quieren dañar. No, se terminó de desenmascarar que es una dictadura violadora de los derechos humanos que en los últimos 5 años ha matado más gente que lo que mató Pinochet en su gobierno. Esa comparación siempre la hago yo. La comisión oficial que se hizo con las víctimas de Pinochet, la comisión Vélez, que se hizo oficialmente después de que Pinochet salió del poder, determinó que hubo unos 3.000 muertos de Pinochet. Eso es lo que se pudo contabilizar, incluyendo, ponle que eso haya sido un poco más, un poco menos, pero 3.000 muertos desaparecidos le contabilizaron a Pinochet, 3.000 desaparecidos. Eso es lo que oficialmente hay récord. Bueno, nosotros... Bueno, lo mismo con Argentina, todos los desaparecidos. Ya Argentina son 30.000, pero en el caso de Chile eran 3.000 muertos, 3.000 desaparecidos. Bueno, la comisión Bachelet determinó que desde el año de 2017 al año 2020 hubo 5.000 muertos.
5.000 muertos por la FARC, desaparecidos por la FARC. En este momento hay 690 presos en el helicoide. Entonces, somos una dictadura y eso es lo primero que tenemos que reconocer, es una dictadura. La otra realidad fáctica es que si hoy en día, mañana, al día de mañana a las 8 de la mañana, hubiesen en Venezuela unas elecciones libres, monitoreadas, realmente con las condiciones mínimas, el chavismo, si acaso, sacaría 1,5 millones de votos. Si acaso. ¿Hay algún ejemplo de una dictadura que haya salido por unas elecciones? Claro. Bueno, primero podrá decir la de Pinochet, pero la de Chile, pero... La de Chile, la de Pinochet. También tenemos el sistema... Pero eran unas circunstancias distintas. No se violaban los derechos humanos de la manera como se violan en Venezuela. Yo te tomo el punto y es un punto muy importante también para discutir. También nombro Sudáfrica, el sistema apartheid Sudáfrica que salió por la mezcla entre sanciones y elecciones. ¿Me explico? Ahora, yo no quiero decir que las elecciones sean la solución necesariamente en el caso, porque no están dando las condiciones para las elecciones. En este momento lo que se necesitaría sería una junta de unidad nacional como la que tuvimos en el 58, de reorganización nacional, porque además van a haber que hacer acuerdos políticos, Lo que sí no puede pasar es que cuando salga esta gente, y yo no quiero vender un falso positivo, un falso positivismo, pero yo estoy muy convencido que, así como predije en el 99 que el chavismo iba a estar 20 o 20 y pico de años en el poder, porque lo dije, además lo escribí en su tiempo y me llamaron loco, así digo hoy en día que el chavismo está de salida. Lo que ya está de salida es el modelo socialista. En Venezuela ya todo está... Pero es posible que el chavismo esté de salida, pero Maduro sigue atornillado en el mismo sitio. Pero vamos a esperar un momento. El chavismo como modelo socialista del siglo XXI ya se fue. Ya no existe. De hecho, Maduro podríamos decir que es un nuevo capitalismo. Está vendiendo todas las empresas. Pero es que tú nada más tienes que ver, por ejemplo, copiando, es lo que está haciendo, copiando lo que hicieron en Cuba. En Cuba, el gobierno cubano, con una población de 4 o 5 millones de personas, votaron el 30% de los empleados públicos. Y hicieron un ajuste estructural y abrieron la cosa al sector privado. O sea, ¿te acuerdas el paquetico de Miguel Rodríguez? Bueno, el paquetico de Miguel Rodríguez se queda tonto de lo que ha hecho Maduro en Venezuela en los últimos años. Lo que te quiero decir es que ya ellos seguirán con un discurso en televisión del socialismo. Eso está muerto. Eso está más muerto que el socialismo en China. Okay, ahora, cada vez crece más el número de personas que... Porque quiero aclarar mucho a los audiencias, porque a lo mejor la gente va a interpretar dos cosas. Va a interpretar que yo estoy promoviendo necesariamente unas elecciones, una salida electoral. No, yo no creo que la salida electoral necesariamente va a ser la solución. Lo digo además muy responsablemente porque no hay las condiciones de reorganización del país que necesitan. Sin embargo, habiendo dicho eso, una salida electoral sería lo mejor que le podría pasar a Venezuela. Uno, porque eliminaría el sufrimiento que nos va a venir, porque si creemos que hemos tenido sufrimiento, esperen a que lo que viene, póngansela al paragatas porque viene joropo. Y segundo, porque así se mata políticamente al chavismo. Al chavismo hay que aniquilarlo políticamente. ¿Me explico? Porque si no vas a tener lo que pasó en Bolivia, que van a volver. ¿Me explico? Porque lo que viene, un gobierno que viene va a tener que tomar medidas muy duras, muy drásticas para recuperar la economía. Entonces ellos se van a llevar las amargas y después van a regresar los chavistas que sobrevivieron 10 años después, como pasó en Nicaragua. ¿Me explico? Diciendo, miren, ya rescatamos al país y ahí se van a atornillar, hay más. ¿Me explico? Entonces, hay que estar muy conscientes que aunque lo ideal sería una salida pacífica por vía electoral, por vía negociada, yo no necesariamente creo que eso va a ser la salida porque realmente esta gente no tiene salida, no tiene futuro. Hay muchos en el chavismo. Perdón que te interrumpí, adelante. No, está bien, pero a ver, tú dijiste ahorita, es necesario que la gente salga a la calle y marche. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Y cada vez hay menos personas. La gente está marchando, pero hacia afuera de la frontera. Cada vez aumenta más la diáspora. Ya yo creo que va llegando. Yo creo que cuando dice ACNUR que son 6 millones, ya pasó por ahí. Sí, claro, pero hay que movilizarlo. Pero la movilización no solamente es interna en Venezuela, sino también externa. Nosotros hacemos mucha presión externa. El país que está
El país que está fuera del territorio. El país es la gente, no es el territorio. El país es la gente y nosotros nos podemos movilizar como nos hemos movilizado, creando, es que el que esté en Inglaterra que le escriba cartas a sus diputados, el que esté en Italia que haga lo mismo, que hagan bulla. Me explico, nos tenemos que movilizar como y no solamente eso, sino precisar también claro, los factores que están en esos países escondidos con sus recursos, con los recursos robados. Claro. Y dentro del país la gente, pues, o sea, la gente está muy golpeada y yo no, o sea, no se le puede pedir, o sea, en el 2000, como hay que recordar, en el 2017, cuando hubo la matanza de estudiantes en las calles por la Guardia Nacional, donde mataron más de 1.700 estudiantes en plena luz del día. Me explico, o sea, la gente, no es verdad porque que el venezolano se ha quedado pasivo, ¿no? El venezolano ha sido muy activo para sacar esta dictadura. Lo que pasa es que ha tenido las Fuerzas Armadas, esa es una de las cosas que vamos a tener que hablar en una Venezuela posterior al chavismo. ¿Qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas? Vamos a seguir teniendo estos ejércitos que deciden quién está en el poder y quién no. O sea, me explico, lo que pasa es que el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas encontraron, las Fuerzas Armadas venezolanas es la misma militar de todos los países de América Latina, ansiosos de poder, incompetentes, corruptos, es la misma. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela encontraron la papayita, como dicen en nuestra tierra, la bombita de decir, que somos de izquierda. No se mete. Entonces, gente con los intelectuales de izquierda les perdonaron todos los abusos, porque como son de izquierda, anti-yanqui y tal, que es la estupidez más grande del mundo, lo hacen. Entonces, eso también habrá pensar. Hemos perdido una gran oportunidad del año 99 hasta el año de hoy, con los ingresos extraordinarios que nos entraron, de modernizar al país. Pusimos la torta como país. Yo no nos incluyo porque tenemos que incluirnos como colega. Pusimos la torta, perdimos una gran oportunidad de usar el petróleo, el último suspiro del petróleo a precios altos para modernizar al país, para hacer lo que han hecho muchos países, por ejemplo en Noruega, incluso aquí los países árabes, cuando nos decían la Venezuela saudita, ojalá hubiéramos sido sauditas, ojalá hubiéramos sido como los árabes, invirtiendo como ellos han invertido, modernizando sus sociedades. ¿Me explico? Pero también es una oportunidad para repensar al país. Un país que ya no sea petrolero, un país donde la iniciativa privada, donde el trabajo, donde le digamos a la gente, donde un político no esté en un meeting diciéndole te voy a regalar una casita o pásame tu teléfono para conseguir un trabajo, sino mira, invierte, trabaja, crea tu empresa, maneja. Ese es un país que tenemos que incentivar y tenemos que ir repensando en ese país para las generaciones futuras. Un país donde no estemos dependiendo del petróleo solamente. Y no como decía Ulla Peter, de sembrar el petróleo. No. De activar todas las fuerzas productivas, más allá del petróleo, para que el país se active. Es un país potencial. ¿Y habrá mentalidad para entender eso? Esa es una de las cosas que estamos haciendo en este programa tú y yo, y es una de las cosas que tenemos que hacer. Lo que más tenemos que hacer las generaciones de cincuentonas como nosotros, aunque creo que tú eres un poquito más viejo que yo, pero las generaciones cincuentonas con nosotros es concientizar. Yo todavía no tengo 60, así que tranquilo. Pero es concientizar. Mira, por ejemplo, la cultura del emprendimiento, del trabajo duro, de que las cosas se ganan a sudor y a pulso, esa es una cultura que le tenemos que volver a inculcar, porque el mayor daño que el chavismo le ha hecho en estos 20 y tantos años a Venezuela no ha sido económico, no solamente ha sido la destrucción del aparato productivo, la expulsión de 6 y 7 millones de venezolanos, la destrucción de las instituciones, no, es la destrucción de la cultura política. El daño ha sido más cultural, ¿no? De valores. Sí, perdimos hasta la identidad un poco, ¿no? Hacia dónde íbamos nosotros como venezolanos, ¿no? Claro. Y le abrimos camino al vivismo, que siempre estuvo allí, pero ahora... ahora es la norma. La meca. Yo siempre digo, Damaso, que nuestra Venezuela, la Venezuela de antes, no era perfecta. Tú y yo escribimos mucho sobre la corrupción de los adecos, la corrupción de los copellanos, la despilfarro. No era mucho más lejos de la perfecta. Había inequidad, había pobreza, sí, pero no era el infierno que es hoy en día. Claro. No es el infierno que hoy en día.
muchísimas gracias, Jairo, de verdad, por habernos acompañado antes que se nos termine el tiempo. De verdad que agradecemos, bueno, este contacto, ¿no? Desde Qatar, nuestro amigo Jairo Lugo, desde Doha, en la Universidad del Noroeste, podríamos decir, ¿no? De Northwestern, ¿no? Así. Sí, Northwestern. Es una universidad norteamericana, ¿no? Que está ahí en Qatar. Sí, yo estoy... Para finalizar, háblanos un poco, ¿cómo es el periodismo ya? Los jóvenes que están con que... podría decir, el periodismo va a desaparecer. A ver, desde Qatar, ¿qué me podría decir? Necesito 2 horas para eso, pero en resumida, no, el periodismo no va a desaparecer. Desaparece quizás la forma, la economía política que sustentaba el periodismo tradicional, quizás cambie mucho. El modelo de negocio. El modelo de negocio, pero el periodismo es una necesidad social, es una práctica social. Por eso que estamos aquí. Es un país monárquico donde no hay, obviamente es una monarquía dictatorial, no hay absoluta, donde no hay libertad de prensa, pero se están empezando a abrir y parte de la misión nuestra aquí es ayudar a hacer eso. Ya está Al Jazeera que opera aquí, ya hay varios periódicos. Aquí creamos la primera emisora en español, yo soy el vicepresidente, nos dieron una licencia. Transmitimos al aire, o sea, no solamente es online, pero hago la cuñita aquí, se llama golforadio.com. Golforadio. Te voy a pedir que me pases el link. El golforadio.com y tenemos ya casi 60 y pico mil radioescuchas comprobados de todo el Medio Oriente, que ahora no solamente los que hablan español y portugués, sino tenemos árabes escuchando reggaetón y salsa y merengue. Los invito a escuchar. Y hasta Simón Díaz, ¿quién quita, no? Y hemos puesto a Simón Díaz y hasta Juan Gabriel. Aquí en el Medio Oriente. Te felicito, de verdad, te felicito. Bueno, muchísimas gracias, Jairo. Jairo Lugo, ¿no, amigos? En este contacto que estamos haciendo desde USA con este servidor, Damaso Jiménez. ¿Tu cuenta en Twitter? Jairo Lugo. Jairo Lugo. Y este servidor, @Damaso Jiménez. Será entonces, amigos, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Jairo. Gracias. Y gracias a la audiencia por permitirnos compartir estas reflexiones.